Un saludo a todos los participantes del Diplomado en Pedagogía y Didáctica de la Danza. Estamos en este momento haciendo una presentación relacionada con el diagnóstico y la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta sesión de clase pretendemos planificar, mostrar la concepción de un diagnóstico integral a partir de métodos, técnicas e instrumentos que nos permitan obtener información necesaria para elaborar un diagnóstico integral, teniendo en cuenta que en la primera sesión trabajamos en la interpretación e importancia de hacer un diagnóstico integral que pueda permitir concebir un proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de danza que ustedes están desarrollando. Para comenzar esta sesión partimos de recordar la definición que sobre diagnóstico estuvimos trabajando en la primera sesión y habíamos hablado que el diagnóstico tiene un carácter instrumental, que es un proceso, y decimos que es un proceso porque el diagnóstico no debe concebirse solo al inicio de un proyecto de clase, al inicio de un nuevo año de escolaridad en una escuela de danza, sino que el diagnóstico debe ser un proceso lógico, sistémico, que permita que usted pueda obtener la información que necesita ir recopilando sobre el desempeño que va teniendo su estudiante en las diferentes sesiones de danza. En este caso podemos entonces precisar que el diagnóstico tiene un carácter de evaluación e intervención. ¿Por qué de evaluación y por qué de intervención? De evaluación porque nos va a permitir, a partir de el objetivo que nosotros definamos dentro de nuestras sesiones de danza, poder recopilar una serie de información y que nos permita evaluar, que nos permita determinar cuáles son los logros o cuáles también pueden ser posibles dificultades que esté teniendo nuestro estudiante en su desarrollo integral. Recordemos que en la primera sesión no solo hicimos mención a un diagnóstico centrado en las actitudes, en las capacidades para desempeñarse en la danza, sino que también hablamos de un diagnóstico que permitiera analizar de manera integral al estudiante. Hicimos referencia a lo psíquico, hicimos también referencia a las motivaciones, hicimos referencia también a las posibilidades cognitivas que muestra el estudiante, y en este caso también nos centramos en las manifestaciones propias a la hora de evaluar aspectos relacionados con la danza. ¿Por qué de intervención? Hablamos de intervención porque esta información que nosotros obtenemos a partir de aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos nos va a arrojar toda una serie de datos, toda una serie de resultados que es importante que en el orden cualitativo nosotros podamos interpretarlo para poder lograr un mejor proceso de organización, planificación, desarrollo y evaluación de nuestras sesiones de danza. Es por eso que hablamos de un proceso de intervención que su propósito, como se explica en esta definición, es poder transformar o modificar desde un estadio inicial, es decir, desde un estado inicial hacia un estado potencial que pretendamos transformar en nuestros estudiantes. Por lo tanto, podemos resumir que el diagnóstico no es más que la obtención de información para llevar una situación en nuestros estudiantes, en la formación de los estudiantes en nuestras clases de danza, de un estado actual a un estado deseado. Teniendo en cuenta estas ideas sobre el diagnóstico, también queremos recordar de la primera sesión que habíamos hablado de la importancia de lograr un diagnóstico integral, y este diagnóstico debe ser concebido en las diferentes áreas
que intervienen en el desarrollo de un estudiante. Algo que es oportuno precisar también es que estamos haciendo mención de que no solo nos vamos a centrar en el estudiante, sino también es importante conocer elementos de la familia, de la comunidad y también propiamente de la escuela donde el estudiante se está desarrollando o en el centro que asiste a sus talleres o a sus clases. Hablar de un diagnóstico integral nos hace pensar en que tenemos que definir esa población con la que nosotros trabajamos a partir de esa población, qué muestra específica de la que nosotros estamos desempeñándonos podemos tener una influencia desde un diagnóstico, reitero, para conocer un estado actual a un estado deseado que queremos desarrollar. Es importante precisar esto de la muestra en una población de estudiantes, ya que sucede que podemos estar desarrollando un diagnóstico de todo un grupo o podemos estar desarrollando un diagnóstico muy diferenciado de algunos estudiantes en específico a partir de evidencias que hemos podido apreciar en su desarrollo en las clases o en las sesiones de talleres. Por lo tanto, la familia también puede ser objeto de este diagnóstico. Recuerden que vamos a hablar de instrumentos, vamos a hablar de técnicas, pero vamos a hablar de métodos que vamos a definir cuáles pueden ser objetos de aplicación a la familia, cuáles pueden ser al estudiante, cuáles informaciones podemos obtener de la escuela y también de la comunidad a la hora de desarrollar un diagnóstico integral. En este sentido, vamos a entrar ya directamente a las técnicas o instrumentos, pero no sin antes mencionar y recordar que es importante que usted tenga una claridad meridiana en que existe una diferencia entre los métodos, las técnicas y los instrumentos. Si usted puede anotar en su cuaderno y dejar ideas para su posterior estudio, yo quiero recordarle que los métodos, estamos hablando de el cómo. El método nos da los pasos, los procedimientos para llegar a obtener un resultado. La técnica es lo que hace posible el desarrollo del método y el instrumento concreta el método a partir de su aplicación. Por lo tanto, hablamos de métodos empíricos. Si nosotros estamos hablando de un diagnóstico donde vamos a obtener una serie de información de nuestro estudiante o de nuestros estudiantes, reitero y hago énfasis en que podemos tener un diagnóstico grupal o un diagnóstico individual, y en este diagnóstico también queremos y deseamos integrar a la familia, al entorno comunitario o aspectos de la escuela. Entonces nosotros podemos hablar de métodos que nos van a permitir recopilar información. Por eso hablamos de métodos como la observación, como la encuesta, como la entrevista, las pruebas pedagógicas, la revisión documental o algunos test en especial que ustedes en función de lo que quieran medir y reconocer en sus estudiantes pueden aplicar. En este sentido, nosotros vamos a comenzar por las técnicas de observación que van a hacer posible que se desarrolle el método de la observación. Entonces vamos a centrarnos en dos tipos de técnicas: la observación participante y la observación no participante. En este sentido, una de las técnicas que más importancia tiene a la hora de usted obtener información es la observación. La observación es un método que permite tener una objetividad a la hora de realizar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos ver, podemos constatar en el desempeño real
de la persona o del grupo que está siendo observado, cuáles son las manifestaciones que presenta en torno a los propósitos que nosotros no estamos o hemos planificado para observar. Un ejemplo en este ejercicio lo vamos a presentar a partir de los objetivos que presentamos en el primer encuentro y que deben ser objeto de observación a la hora de estudiar a un estudiante o a la hora de indagar sobre un grupo en su conjunto. Vamos a ver entonces algunos requisitos de la observación. Es importante que usted tenga en cuenta que para realizar una buena observación debe tener una serie de requisitos que le permitan estructurar ese instrumento en correspondencia con el tipo de técnica que usted va a desarrollar, ya sea participante o no participante, así como en correspondencia con el método de observación, que lo que pretende es obtener una serie de información fidedigna en un contexto real, objetivo, que se desempeña la persona que está siendo observada, que está siendo diagnosticada, o el grupo que está siendo diagnosticado a partir de la observación. Por lo tanto, es importante, primero que todo, que usted pueda definir los objetivos que quiere observar. Entonces, en función de esos objetivos que usted se plantea, ¿para qué hacer esa observación? Es que usted va a poder recoger los datos y que estos datos, lógicamente, le puedan permitir conclusiones que sean relevantes para la información que usted está buscando. También otro aspecto importante es que usted tenga un conocimiento teórico que le va a permitir hacer esa observación. Pongamos un ejemplo. Si usted está observando diferentes desplazamientos, o cómo el estudiante realiza los giros, o cómo el estudiante realiza los saltos, o cómo el estudiante realiza determinadas posiciones, es muy importante que usted tenga una sólida base teórica para observar cómo realiza esos ejercicios, esos saltos, esas posiciones, y que no exista una subjetividad a la hora de usted poder realizar y llegar a conclusiones que puedan ser, insisto, relevantes para usted a la hora de establecer un diagnóstico. Otro aspecto importante es que cuando usted vaya a realizar la observación, intente no integrar muchos elementos para que ésta tenga mayor exactitud. Es por eso que se puede definir entonces posteriormente cuántas observaciones usted quiere realizar. Puede realizar una observación diaria, puede realizar 2 observaciones a la semana, o puede realizar 3 observaciones, o puede realizar una observación semanal, o puede estar realizando una observación durante un mes. Entonces, lo más importante es que usted trate e intente de no integrar muchos elementos a la hora de realizar una observación, a fin de que usted pueda, y sigo insistiendo, llegar a conclusiones que sean relevantes, precisas, objetivas de lo que usted ha definido como objetivo a la hora de realizar una observación. Otro aspecto que consideramos importante a la hora de que usted pueda realizar una observación es que defina precisamente que el objeto, es decir, que usted está observando, tenga un conocimiento previo del desempeño del estudiante, para que usted pueda ir valorando lo que está observando en función de la evolución, la involución o del detenimiento o estancamiento que puede tener un estudiante. Es importante en la observación controlar la subjetividad. Es importante no intentar mantener una relación a partir de lo que uno quisiera que lograra el estudiante, sino mantener una neutralidad y simplemente observar en función de lo que usted se ha planteado como objetivo, cuál es el logro
o cuál es la necesidad o dificultad que está presentando el estudiante. Habíamos puesto 3 ejemplos en los giros, en los saltos y en las posiciones. No es lo que uno quiere que él haya logrado, sino estamos observando sus manifestaciones, sus expresiones, y a partir de ahí es importante, para evitar la subjetividad, mantener una neutralidad hacia el sujeto que está siendo estudiado. También cuando usted va a realizar la observación, es importante que pueda usted tener ya bien precisada esa guía, que las instrucciones que usted quiere observar estén bien precisas y que esta información le permita contrastar, le permita comparar. Por eso es importante que si usted realiza más de una observación semanal o varias observaciones en el tiempo, usted pueda tener un registro comparable sobre la estadística que usted ha ido determinando en el orden de la información cualitativa que usted está teniendo, para ir viendo la contrastabilidad que se está teniendo en el registro de los datos, y asimismo intentar disminuir las dificultades o las alteraciones que se puedan dar a la hora de la presencia del observador. Podría ser que usted en este tipo de técnica tenga, es decir, una observación participante, sin embargo, sea una observación encubierta. ¿A qué me refiero? Usted puede estar desarrollando la clase como profesora y a la vez en diferentes situaciones, en diferentes ejercicios que usted le esté proponiendo al estudiante, donde ellos estén desarrollando actividades propiamente de su clase, usted pueda estar estableciendo un proceso de observación a fin de evitar cualquier tipo de preocupación, cualquier tipo de alteración del estudiante a la hora de saber que está siendo observado. Muchas veces, cuando sabemos que estamos siendo observados, cambiamos nuestros comportamientos, cambiamos nuestra forma de desempeñarnos, y esto podría influir en los resultados que usted quiere llegar, a las conclusiones que usted puede arribar, y también puede afectar la relevancia de la misma. Pues bien, teniendo en cuenta estos requisitos, entonces quizás ya usted esté en posibilidad de empezar a organizar, a planificar una observación como parte de la construcción del instrumento que usted va a elaborar para desarrollar su observación. Veamos entonces que si usted va a desarrollar una observación, habíamos visto ejemplos de posibles objetivos. Fíjense que aquí hay objetivos como aumentar la capacidad atencional, optimizar los procesos, incrementar la capacidad, mejorar el nivel de autoestima, optimizar la capacidad rítmica y mejorar la ejecución. Lo estoy analizando de manera rápida porque le voy a volver a presentar esta misma pantalla, pero ya con elementos que, a partir de que yo formulo los objetivos para realizar una investigación. Recuerden, el diagnóstico es un proceso de investigación. Fíjense que en este sentido ya vamos a encontrar cuáles son los elementos que yo pretendo observar en mis estudiantes. Pues bien, fíjense que hay diferentes elementos en cada uno de los objetivos. Teniendo en cuenta los criterios que hemos analizado, les pregunto, ¿creen ustedes que es propicio hacer una observación de todos los elementos a la vez? Yo pienso que no. ¿Creen ustedes que sería importante definir, precisar elementos que nos darían la posibilidad de obtener información exacta, que nos permitiría obtener conclusiones fidedignas de lo que queremos observar? Yo pienso que sí. Por lo tanto, una recomendación es que cuando usted esté haciendo la observación, recuerde, aunque tenga muchos objetivos, defina qué quiere observar, y por las diferentes sesiones que usted está trabajando, usted entonces tiene la posibilidad de estar desarrollando procesos sistemáticos de observación
en función de poder obtener un mayor nivel de calidad a la hora de recabar informaciones de sus estudiantes en el desempeño. Por lo tanto, si usted me preguntara, y ante estos objetivos, ¿cómo usted haría una observación? Por ejemplo, yo podría tomar la capacidad atencional y la discriminación o el tema de esquema corporal y a partir de ahí estructurar un proceso de observación. ¿Qué sucede? Que tengo más aspectos a observar, por lo tanto, hemos dicho que el diagnóstico es un proceso lógico, sistémico, que no solo se desarrolla al inicio de un periodo de clase, al inicio de una etapa escolar, sino que debe ser un proceso que debe estar presente durante el desempeño de sus clases en función, claro está, de las capacidades que usted quiere lograr formar en sus estudiantes. Por lo tanto, sigamos desarrollando este tema y analicemos ahora un posible ejemplo de una guía de observación. Por lo tanto, para nosotros establecer una observación científica es importante tener ese plan, esa guía, ese instrumento. Por lo tanto, es importante determinar primero la técnica a emplear. ¿Es una observación participante o una observación no participante? ¿Qué periodo va a abarcar esta observación? Como vengo explicándole durante el desarrollo del tema, va a ser un año, va a ser un semestre, va a ser un bimestre, va a ser todos los días. Eso usted lo define en función de los intereses, en función de lo que usted desea indagar, de lo que usted desea poder determinar en el desempeño de sus estudiantes. No creo que pueda existir una camisa de fuerza de decirle cómo y cuántas veces se tiene que observar. Usted, que es el profesor o que es la profesora, tendrá en cuenta cuál es la necesidad de lo que usted quiere saber, de lo que usted quiere inferir de sus estudiantes, ya sea, reitero, grupal, individual o también de las relaciones de la comunidad. Es decir, quizás usted quiere observar cómo se da las relaciones interpersonales cuando dejan a los niños o a los adolescentes, o cómo se relacionan los adolescentes fuera de la sesión o dentro de la sesión. Por lo tanto, todo puede ser observado. Solo usted tiene que definir qué objetivo en función de lo que usted se está proponiendo en el desarrollo de sus sesiones, y a partir de ahí usted podrá obtener la mejor información, una información objetiva de cómo está sucediendo y cómo se está desarrollando el proceso de formación en la institución, en el grupo, en la manifestación de danza que usted está trabajando. Por lo tanto, también es importante que para realizar una observación usted pueda tener el respaldo de una guía bien elaborada, o puede utilizar otros dispositivos que le permitan obtener una serie de información que quizás solo desde la percepción que usted tiene al observar determinadas manifestaciones o comportamientos en los estudiantes puede hacer que no lo tenga. Yo pongo un ejemplo, algo que se utiliza mucho en la danza, en deportes de alta precisión, por ejemplo, como es los giros que se hacen en la natación. Siempre existe la cámara, es decir, siempre existe una evidencia que pueda inclusive poner en diferentes ritmos, es decir, en cámara lenta o cámara rápida, la realidad de la ejecución de un movimiento. Eso permite poder contrastar, permite poder ver realmente dónde se presenta la dificultad o dónde está la potencialidad del ejercicio que se está realizando. También entonces es importante definir quiénes son las personas que van a participar, con qué frecuencia van a estar esas personas en los escenarios de observación y bueno, la duración que tiene la observación. Recuerden que si usted tiene bien definido el objetivo, lo que quiere observar, tiene una guía de observación, cuenta con instrumentos, entonces usted puede desarrollar observaciones no por largos periodos de tiempo, sino por
espacios cortos de tiempo y de forma quizás también reiterada, que le puede dar una mejor información en las conclusiones y en las relevancias de lo que usted desea obtener. Veamos que en este sentido tenemos también otros requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de observar. Insisto, y quiero ir resumiendo: pocos aspectos a observar, que exista un registro de los datos que se están observando, es decir, que no se requiera escribir mucho para que usted no se distraiga a la hora de observar y anotar los datos, que puedan haber instrucciones claras, secuencia lógica de lo que usted quiere observar, y que sea fácil de manipular ese instrumento, esa guía que usted va a utilizar. Por eso decíamos que es importante también apoyarse en diferentes instrumentos que van a utilizar. Pues bien, aquí tenemos entonces una guía de observación participante. Fíjense que algo muy importante: la guía siempre debe contar con un objetivo. En este caso es percibir las posibilidades motrices en la aplicación de la técnica de salto aprendida. Por lo tanto, usted ha enseñado un contenido que es técnicas de salto a partir de determinadas posibilidades e integración de esquemas corporal, en el caso motriz, y usted va a observar cómo se ha logrado. Por lo tanto, una observación es importante que tenga el día, el grado, el aula, el maestro. ¿Quién es el observador? Puede ser que el observador, reitero, sea externo a la clase de usted. Sin embargo, usted tiene la instrucción. Y fíjense que hay una serie de preguntas que se están proponiendo, y hay la posibilidad de usted poder estar observando y poder estar captando las ideas principales, las manifestaciones o las expresiones principales que como objetivo nos estamos proponiendo. Por ejemplo, posibilidades motrices, y aquí se habla de si el estudiante capta y reproduce él solo la secuencia de la preparación, si estira los pies y las rodillas en los momentos del salto, si cierra con rapidez la posición de origen tras el salto, si el estudiante acompaña los pasos de danza con la cabeza y la mirada. Entonces, es decir, lógicamente, si usted, estos son los elementos que ha tenido presente para la enseñanza, para la aplicación de la técnica de salto, entonces usted puede ir haciendo una observación, usted puede ir definiendo elementos que usted quiere, reitero, constatar, y que usted quiere llegar a conclusiones de manera certera sobre cómo el estudiante está desarrollando esa técnica. Estas son otras preguntas donde nos centramos en si el estudiante durante los pasos y durante el salto mira el suelo o no, y después usted tiene la posibilidad de hacer observaciones generales. Fíjense, describe y explica. Usted describe lo que ha observado y explica en qué medida se ha logrado o no se ha logrado el objetivo que usted estaba observando, que era como parte de su clase el trabajo de las posibilidades motrices en la aplicación de la técnica de salto. Por lo tanto, si usted determina que al estudiante le falta potencia, le falta coordinación, le falta explosividad, le falta integrar el control de la cabeza, la mirada hacia el suelo de lo que está haciendo, entonces a partir de esa observación es que usted puede entonces de nuevo seguir planificando el desarrollo de nuevas sesiones donde va a trabajar estas habilidades. Fíjense ustedes entonces la importancia que tiene la observación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero insistir que ¿qué vamos a observar? Puede y debe ser observado los objetivos que usted se proponga, las ideas que usted considere que como parte del diagnóstico que usted quiere realizar en correspondencia con lo que está enseñando o con la información que usted desea obtener, va a ser observada. Por lo tanto, no tiene que ser solo observado un elemento técnico de la clase. Pueden ser observados elementos comportamentales,
pueden ser observados elementos de comunicación, pueden ser observados elementos de relaciones interpersonales, pueden ser observados elementos de relaciones sociofamiliares, pueden ser observados también aspectos relacionados con los valores que muestra el estudiante a la hora de formar parte del taller de danza en el que usted trabaja. Por lo tanto, estamos hablando de que es diversa la posibilidad de elementos que sean observados en un estudiante a partir de el trabajo que usted tiene que realizar, a partir de la población y la muestra con la que usted va a trabajar en correspondencia con el taller que usted está trabajando. Entonces lo invitamos y la invitamos a que piense qué va a observar en función de qué objetivos usted va a observar, siempre recordando que el método de observación es objetivo, te da información real, fidedigna, en la cual usted no debe tener una incidencia en lo que está observando. Reitero, es necesario una neutralidad de usted, que debe tener un instrumento que sea concreto, preciso, que sea fácil de recoger la información, que no aglutine muchos elementos a la hora de observar y que usted tiene la posibilidad de hacer diferentes observaciones, reitero, diferentes observaciones en función de los periodos de clase o de talleres que usted desarrolle, en función del tiempo que está trabajando el estudiante con usted, y en función de estos aspectos usted podrá realizar diferentes observaciones. Pues bien, entonces en este sentido vemos también que podemos tener, fíjense, otro tipo de observación, y está determinada, miren, que el objetivo es determinar el nivel de coordinación que desempeña el estudiante al realizar movimientos de giro y salto durante el baile. Por lo tanto, mantenemos el objetivo, mantenemos la estructura y podemos ver entonces los elementos que queremos ir midiendo en esta coordinación del desempeño cuando se realiza un movimiento de giro y salto, en cómo se trabaja el tema de la espalda, las caderas, las rodillas, pies, brazos, cabeza y mirada. Y tenemos el grupo, por ejemplo, de estudiantes que vamos a observar. Pongamos que tenemos 15 estudiantes, sin embargo, en la clase de hoy vamos a observar a 4 estudiantes para, en función de poder describir lo observado referente al salto, cómo trabaja la espalda, cómo coloca las caderas, cómo describe el movimiento de las rodillas, de los pies. Entonces nosotros poder tener una información que nos brinde resultado de estos estudiantes. Así podemos hacerlo con diferentes estudiantes, o podríamos tener más de un observador en clase que nos ayude a observar el grupo entero. Pongamos que tenemos 5, 6, 7 estudiantes u 8, 10. Recuerden que es muy difícil para un profesor poder observarlos todos al mismo instante. Entonces, este es otro ejemplo de una posible guía de observación que nos va a ir, reitero, brindando resultados sobre los propósitos que nosotros deseamos alcanzar. Un segundo método es la encuesta, y la encuesta por lo general, aquí quiero precisar que se utiliza para estudios que por lo general sean más amplios. Es importante que las encuestas siempre se aplican a muestras grandes y a partir del empleo de un cuestionario. Por lo tanto, estas encuestas, que reitero, tienen una subjetividad a partir de los criterios que expresa la persona, en este caso el estudiante encuestado, ustedes pueden realizarlas de forma general al iniciar una unidad de contenido, pueden desarrollarla al intermedio desde el desarrollo de las sesiones de trabajo que ustedes, para conocer qué opina, cómo piensa el estudiante en torno a el desarrollo de un trabajo que ustedes estén llevando adelante. Por ejemplo, en el tema de la preparación de una danza para llevarla
a un festival, para llevarla a un concurso o para hacer una presentación en una comunidad. Es muy necesario saber cómo se siente el estudiante, cómo el estudiante está viendo su evolución, qué motivación siente. Entonces, fíjense que ya aquí no solo hablamos de elementos técnicos, sino también elementos motivacionales, actitudinales, de sentimientos. Y pasa que muchas veces desarrollamos procesos de preparación para determinados eventos, con determinados fines, reitero, hacer una presentación en la alcaldía municipal, hacer una presentación en un festival, y muchas veces no tenemos en cuenta, es decir, cómo se está sintiendo nuestro estudiante, cómo está vivenciando sus logros, cómo se está expresando estos resultados también de su preparación en el hogar, cómo lo está interpretando la familia en la relación de llevar una preparación de danza con los resultados en la escuela, en las diferentes asignaturas. Por lo tanto, las invito y los invito a que piensen de manera creativa qué vamos a encuestar en función de el propósito de lo que está propendiendo nuestros talleres, nuestras sesiones de clase, o el propósito que se tiene a la hora de preparar a nuestros estudiantes. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y fíjense, en este sentido, estamos hablando de una encuesta que está relacionada con elementos motivacionales y de autoestima. Entonces, fíjense que la encuesta tiene un nivel de información concreta, precisa. Igual es importante que determinemos aspectos por objetivos en función de qué queremos conocer, y a partir de ahí cómo vamos a realizar el cuestionario. En este caso, planteamos una encuesta donde cierre en un círculo la respuesta que considera para cada respuesta. Por ejemplo, si siente placer al bailar, mucho, poco, algo, poco, es una escala de Likert. Si te gusta participar en clases de danza, si te motivas a aprender nuevos pasos, en casa repasas lo que aprendes en las clases de danza, cuando haces ejercicio de barra sientes que te gustan, al hacer ejercicio de salto sientes que te gustan. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo ya elementos motivacionales que necesitamos también conocer de nuestros estudiantes para saber su disposición, para saber cómo está motivado para seguir desarrollándose, para seguir conociendo. Sabemos que muchas veces cuando las personas no están motivadas, por más talento que tengan, muchas veces se detiene su desarrollo, se detiene su evolución, y entonces no obtenemos los resultados esperados. Pienso que este es un buen ejemplo de una encuesta que a través de la técnica del instrumento de cuestionario nos permite obtener esta información. Y estamos hablando de una encuesta individual. También pueden haber encuestas, podemos hacer encuestas grupales, tipos grupos focales, donde tengamos la información de todo el grupo, que piensa, que opina el grupo. Sigo reiterando, usted como profesor que tiene que dominar los métodos científicos, en este caso los métodos empíricos, para realizar un diagnóstico, tiene que tener la claridad meridiana para definir qué métodos, en función de qué propósito y en correspondencia con qué población y muestra que usted trabaja, va a utilizar estos elementos. Vamos a ver entonces que tenemos otro método, quizás un método de trabajo más individual, un método que por lo general se aplica a pequeñas muestras, que lo que pretende es generar un clima favorable entre el entrevistado y el entrevistador. Y por ejemplo, aquí proponemos este objetivo, que es conocer los niveles de motivación del estudiante hacia la danza, sus preferencias dentro de esta actividad. Fíjese que hemos mantenido una relación entre la encuesta, la entrevista y la observación. Entonces, por ejemplo, se formulan preguntas concretas, preguntas donde el entrevistado pueda manifestar sus opiniones, sus puntos de vista. Es importante que cuando esta información
se pueda recoger. Fíjense por qué decidiste comenzar en las prácticas de danza, cómo ha incidido la familia en la práctica de danza, cuáles son los que prefieres. Estamos hablando de los ejercicios, cuáles ejercicios tienes que hacer un mayor esfuerzo. Fíjense que en estas preguntas había al interior de la encuesta, habían otras preguntas que estaban relacionadas con los ejercicios de barra, con los ejercicios de salto, cuando aprendes. Y entonces en la observación también había elementos a observar que tenían que ver con los saltos, con los movimientos, con los desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que permite esta relación de instrumentos como la entrevista, como la encuesta, como la observación? Permite lo que se llama el método de la triangulación. ¿Y qué es lo que permite el método de la triangulación? Poder relacionar los resultados de la entrevista, de la encuesta, de la guía de observación. También si hacemos o realizamos revisión documental o otros tipos de pruebas pedagógicas, esto nos permite entonces poder contrastar, poder relacionar la información y poder llegar a una valoración, a una conclusión que sea relevante en función de poder determinar, como decíamos al inicio, el estado actual, en qué se encuentra el estudiante, en qué se encuentra el grupo de clase, en qué se encuentra también el entorno sociofamiliar y el centro o la escuela, para ir a un estado superior deseado. Entonces, en este sentido, estamos hablando de la importancia que tiene el poder triangular la información. Por lo tanto, si usted está desarrollando este curso y en estos contenidos que estamos desarrollando, es muy importante que usted pueda seleccionar una muestra con la que usted desea trabajar en la elaboración del diagnóstico. Esta muestra va a estar conformada por los estudiantes con los que usted trabaja, por los estudiantes que forman parte de los talleres que usted se desarrolla. Lo más importante es que se recomienda, reitero, que puedan ser sus propios estudiantes, a fin de que usted pueda desarrollar un diagnóstico objetivo, un diagnóstico que le sirva, que le sea útil a usted para la actividad que está desarrollando, que pueda usted obtener la información que desea en un momento actual para ir a un estado deseado, recordando que tendríamos entonces que determinar que el diagnóstico es un proceso que es lógico, que es instrumental, que nos permite obtener información para poder replantear, reitero, para poder replantear nuestros procesos de planificación, desarrollo y evaluación de las sesiones que estamos desarrollando. En correspondencia con estas ideas, entonces damos por terminada esta sesión, que es importante que usted la estudie, que la analice. Recuerde que usted puede detener, puede anotar y también puede traer a clase, que es lo más importante, todas las preguntas que usted considere necesarias en correspondencia con esta actividad. Por lo tanto, es importante que usted empiece a trabajar en la elaboración de los instrumentos que pueden conformar el diagnóstico que usted desea desarrollar a partir de las técnicas que defina y de los métodos que usted considere integrar. Muchísimas gracias por haber estado escuchando esta sesión, porque le pueda usted sacar el mayor provecho a toda la información que se ha compartido, a los ejemplos que se han presentado, y que logre obtener los resultados que usted espera y que espera el programa de diplomado en la preparación, en la capacitación y en el desarrollo de habilidades de elaboración de un diagnóstico para estudiar la realidad educativa, para estudiar la realidad personal, individual, sociofamiliar y de contexto escolar en su experiencia como profesor y profesora de danza. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estas experiencias en torno a ejemplos de cómo elaborar
guías de observación, encuestas, entrevistas para el desarrollo de un diagnóstico. Un saludo y nos estaremos encontrando en próximas sesiones de trabajo como parte del diplomado de pedagogía y danza, pedagogía y didáctica de la danza. Un saludo.